En el oscuro verano de 1653, en la pequeña ciudad de Lemgo, los rumores comenzaban a tejer una red de temor en torno a una mujer. Susurros recorrían las calles adoquinadas y los vecinos hablaban en voz baja sobre extraños sucesos y oscuros pactos. El miedo a lo desconocido, a lo que no se podía entender ni controlar, era una fuerza poderosa en aquellos tiempos. La mujer, cuyo nombre fue borrado por el tiempo, fue arrestada una tarde calurosa. Las acusaciones pesaban sobre ella. Conjurar con artes oscuras y, peor aún, intentar enseñar sus trucos a una joven de la ciudad. En aquellos días, una simple acusación bastaba para encender la chispa del miedo colectivo, y lo que empezó como un murmullo, pronto se convirtió en un clamor. Fue llevada a juicio, pero en realidad no había necesidad de uno. En aquellos años, en esa tierra, la justicia era un reflejo de la superstición y la ignorancia. Bajo la presión de la tortura, confesó, no había escapatoria. La brujería, ese crimen invisible, no necesitaba más pruebas que el sufrimiento de quien se acusaba. Bajo el peso insoportable del dolor, la mujer admitió haber practicado magia negra, y eso selló su destino. El domingo 10 de agosto de 1653, mientras el sol ascendía lentamente, las campanas de la iglesia repicaban, no para un llamado a la oración, sino para marcar el momento en que el pueblo vería cumplirse lo que creían justicia. Aquella mujer fue llevada al centro de la plaza, donde la pira ya estaba preparada. El aire estaba cargado, como si el mismo cielo supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Pero las autoridades, en un acto que parecía misericordioso, aunque cruel en su propio derecho, decidieron darle una concesión. No sufriría las llamas en vida. Primero, sería decapitada. La multitud observó con una mezcla de miedo y morbo mientras la vida de la mujer llegaba a su fin, y luego, su cuerpo, ya sin vida, fue entregado al fuego. Las llamas crepitaban, alzándose hacia el cielo, mientras las gentes de Lemgo creían haber ahuyentado, al menos por un tiempo, los terrores invisibles que los acechaban. Pero el miedo, ese que alimenta las peores atrocidades, seguía vivo en sus corazones, esperando su próxima víctima. Así, en un periodo de solo 50 años, más de 200 mujeres y 5 hombres encontrarían el mismo destino en esa pequeña ciudad, cada uno acusado de crímenes que nadie podía ver, pero que todos temían. Y con cada ejecución, la llama de la superstición crecía más alta, iluminando el camino hacia más dolor y sufrimiento. Con el tiempo, el miedo que había prendido fuego a tantas vidas en Lemgo comenzó a perder su poder. Las décadas pasaron, y lo que alguna vez fue un frenesí de acusaciones y ejecuciones comenzó a desvanecerse, aunque las cicatrices en el alma de la ciudad permanecían. Los nombres de las mujeres quemadas en la hoguera, al igual que el de aquella mujer de 1653, se borraron lentamente de la memoria colectiva, pero la sombra de sus muertes seguía presente, un eco lejano de las injusticias cometidas en nombre de la superstición. Los juicios de brujas en Lemgo, como en muchas otras partes de Europa, comenzaron a disminuir hacia finales del siglo XVII. Poco a poco, la racionalidad fue ganando terreno sobre el miedo irracional. Nuevas ideas y pensamientos sobre la justicia,
la ciencia y la razón comenzaron a desafiar las creencias que habían alimentado las persecuciones. Los tribunales se volvieron más reticentes a aceptar confesiones obtenidas bajo tortura, y el propio concepto de la brujería empezó a ser cuestionado. ¿Cómo podían tantos ser culpables de crímenes que nadie podía realmente demostrar? Finalmente, llegó un momento en que las hogueras se apagaron para siempre. La última acusación de brujería en Lemgo se registró a finales de ese periodo oscuro, y con ella terminó una era de caza y de muerte que había marcado profundamente a la comunidad. Sin embargo, el final de los juicios no trajo paz inmediata. Durante años, las familias de las víctimas cargaron con el estigma de haber tenido parientes condenados por brujería. La ciudad, aunque oficialmente más iluminada por la razón, aún llevaba las heridas abiertas de aquellos que habían perecido en la hoguera. La iglesia, las autoridades y el pueblo en general comenzaron a reflexionar sobre los errores cometidos, aunque el reconocimiento de las injusticias llegó demasiado tarde para salvar las vidas perdidas. Generaciones más tarde, los habitantes de Lemgo miraban con incredulidad y vergüenza los registros históricos de aquellos años. A comienzos del siglo XX, monumentos y memoriales empezaron a erigirse en honor a las víctimas, reconociendo la injusticia de sus muertes y el sufrimiento que soportaron por crímenes inexistentes. Fue un pequeño pero significativo intento de devolverles algo de la dignidad que les fue arrebatada. Al final, la cacería de brujas en Lemgo terminó cuando la sociedad entendió que el verdadero mal era el miedo que las condenó, no las mujeres.